Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Este es el programa En Contexto, programa del miércoles 22 de febrero. Nuestro compañero Fito está de vacaciones, así que esta noche tengo la tarea de dirigir el programa, de conducir el programa. Y tengo invitados de lujo esta noche para hablar de un tema diríamos de vieja data, pero que sigue impactando, pero hoy queremos darle un enfoque un poco más general sobre cómo afectan a la imagen del país las designaciones de Estados Unidos, sobre todo contra un expresidente de la República y contra un vicepresidente en ejercicio, vicepresidente de la República en ejercicio. Para ello invitamos a Rubén Ramírez, ex canciller nacional. ¿Cómo está? Buenas noches, Estela, un placer de estar contigo y con la distinguida audiencia de Contexto. Muchísimas gracias por venir. Alfredo Boxia, médico, pero nosotros lo conocemos más y lo apreciamos más como analista político. Hola Estela, un ¿Cómo gusto estás? estar contigo, muchas gracias por la invitación, saludo a los invitados también. Y bueno, el economista Víctor Raúl Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Estela, gracias por la invitación, un gustazo estar con el doctor Boxia, Rubén, compañero de asados. Ah, qué bueno, qué buen dato. Un dato importante. Ahora se pueden sumar ustedes también. Ah, bueno, muchísimas gracias. Pero antes de ir con este tema, quiero hablar de algo calentito que está generando mucha controversia, incluso ya una respuesta diplomática que se da a partir de unas controversiales y diríamos ofensivas declaraciones del candidato presidencial colorado, Santiago Peña, en una reunión con productores. Creo que fue en Itapúa, Jenny. ¿Tenemos el video? Vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Yo quiero el Paraguay donde no haya pobres, yo quiero un Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Yo no quiero eso. Todo el que quiera trabajar, porque hay mucha gente que no quiere también trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina, esos no quieren trabajar. Es una realidad y eso está mal y no tenemos que llegar a eso. Aprovecho para decir que en las redes sociales están viendo precisamente desde Argentina, desde España también hay gente que te sigue ahí. Muchas gracias. Sí, por la duda. No, pero es gente que después de la gira coincide. No, pero mira, muchas ¿Son realidades veces, eso? No, pero a mí me tocó ir a la Villa 33. 31 en Buenos Aires, ¿verdad? Y me decía, estuve con el cura de la parroquia de la Villa 31 y me decía, los paraguayos son los que más trabajan. No hay un paraguayo desempleado. De repente cambia su trabajo, a los 2 días le están contratando. Entonces, ¿por qué? Porque el paraguayo quiere trabajar. Y lastimosamente muchos de esos paraguayos son exiliados económicos. Tuvieron que abandonar el país, no quieren irse, pero se van porque no consiguen empleo acá. Bueno, esto lo dijo Santiago Peña en una reunión con productores. El colega May Silvero le tiró un salvavidas, pero no detectó Santiago Peña. Y bueno, está la respuesta del embajador argentino Domingo Pepo en Twitter. Veamos qué dice. Dice, mientras ponemos en pantalla les leo, dice, Domingo Pepo escribe, con todo respeto quiero decirle a Santi Peña que el pueblo argentino es un pueblo de trabajo y esfuerzo. Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios, donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines. Todos estos complejos productivos dan trabajo a los argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos, entre ellos la gran comunidad paraguaya, responde Domingo Pepo. Y como es canciller, doctor Rubén Ramírez, le tengo que preguntar, ¿es una metida de pata esto? Es una declaración desafortunada que merece un pedido de disculpa al pueblo argentino, al gobierno de la República Argentina, considerando que los lazos tradicionales de amistad, de familia, de integración social, además de la económica,
forman parte de una extraordinaria relación de nuestros pueblos. De manera que yo también pido excusas al embajador argentino y creo que es una declaración desafortunada que tiene que pedir al mismo tiempo disculpas. Pero que además Argentina es una válvula de escape, una válvula de oxígeno para los problemas sociales del Paraguay. La Argentina ha sido un destino muy importante de los paraguayos durante la dictadura, durante la emergencia económica que tuvimos varios ciclos de necesidades imperativas. Yo mismo me fui a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, me gradué allí como economista, de manera que es un pueblo que nos aprecia, que nos acoge, que nos recibe con mucho cariño siempre. Yo creo que el nivel de integración que hay entre nuestros pueblos es muy importante y tenemos que respetar y valorar esa situación. Es cierto. Víctor Raúl Benítez, las remesas de los paraguayos que están básicamente en la Argentina son muy importantes para la economía paraguaya. Sí. Aparte de ese lazo, ese vínculo emocional muy fuerte que tenemos. Todos tenemos parientes en la Argentina. Sí, yo tengo a mi madrina. Yo he trabajado y conozco a los argentinos como ejecutivo de una multinacional argentina, de dos multinacionales argentinas. Trabajé en Córdoba y trabajé en Buenos Aires vendiendo bebidas. Como ejecutivo paraguayo sé que son muy trabajadores. Nos levantábamos a las 6 de la mañana para trabajar. Un equipo de argentinos maravilloso. Y Argentina siempre ha sido el mercado laboral cheque del desempleo paraguayo. O sea, es una especie de Secretaría de Acción Social que mitigó el desempleo estructural que hay en la economía paraguaya desde hace décadas. También le pido disculpas, tengo muchos amigos en la Argentina. Alfredo Boxea, ¿qué te provocó esta declaración de Santiago Peña? ¿Qué le motiva a decir algo así? Yo creo que, a ver, cuando uno está en campaña electoral hace discursos desde que se despierta hasta que se acuesta, habla con diferentes públicos, tiene que atender a la prensa, tiene que hablar en privado para negociar cosas y tiene que haber de repente, a veces agotado, reuniones políticas con mucha gente, con periodistas presentes. Hasta ahí es mi defensa a Santi Peña, ¿verdad? Porque lo que digo fue un disparate. Una cosa, esos furcios de campaña de los cuales, por supuesto, los adversarios van a sacar provecho y lo van a multiplicar y magnificar. Pero que pueden ocurrir. No creo que en el fondo él piense realmente esto, porque sería demasiado estúpido. Yo voy a hablar como médico, que es la relación más cercana a mi profesión de toda la vida, es la enorme cantidad de paraguayos con cáncer, con leucemia, con linfomas, con enfermedades graves en general, a los cuales aquí no teníamos mucho que ofrecerle o nada que ofrecerle, ¿verdad? Imagínate un ciudadano pobre que no tenga IPS, que es 2 de cada 10 paraguayos el que tiene acceso a ese lugar, y que se va al hospital de clínicas y necesita quimioterapias que el hospital de clínicas no dispone, el INCAN no disponía y muchas veces sigue no disponiendo, y que le decíamos, acá no hay nada que hacer. Y terminaban yendo sin papeles, sin burocracia alguna, recurriendo a algún familiar que vivía en una villa miseria o trabajaba en Buenos Aires, y de repente uno lo volvía a ver 1 o 2 años. Me pasó centenares de veces esto, vivo, sano, porque el hijo se internó en el Garrahan, porque él se internó en el hospital de Posada, nadie le preguntó de dónde venía, le pagaron todo, quimioterapias carísimas, como si fuera un argentino más siendo un paraguayo, muchas veces ilegal. Eso yo lo viví a lo largo de toda mi vida de médico. Es una cosa que los paraguayos tenemos que agradecer. Yo soy hombre de frontera, viví, nací, me crié en Bellavista y conozco toda esa zona de la Mambay. Ahora estoy hablando de la frontera brasilera y sé que si no existiera ese cruce fácil hacia los hospitales públicos, incluso las escuelas públicas de Brasil, nuestra situación sanitaria de esos departamentos sería mucho peor de lo que es ahora. O sea, los paraguayos
lo que menos deberíamos hacer es insultar a nuestros vecinos, sobre todo a los argentinos, incluso más que los brasileños, mucho más, tratándolos de este modo. Pero entiendo, es un error de campaña que no creo que traduzca lo que realmente piensa Santi Peña. Muy bien. Yo creo que también en cierta forma refleja, creo que el contexto donde estaba, creo que era una reunión con productores y como hay siempre un cuestionamiento fuerte a los subsidios de los gobiernos progresistas, yo creo que en realidad él quiso congraciarse con ese público que cuestiona y se opone a los subsidios y en muchos casos a los derechos sociales. Eso siempre ocurre, es un sesgo típico de campaña, ¿verdad? Hablas en la unión, al público. En la asociación rural y tu discurso es uno, hablas con los campesinos, tu discurso es otro. Y a veces los candidatos en el calor de esas reuniones se olvidan que ahí están ustedes, los de la prensa, grabando y filmando todo. Y bueno, veremos si llega el discurso de Santiago Peña, creo que no tiene otra alternativa que hacerlo. No solamente porque ofende a los argentinos, sino porque ofende a los miles, a los 2 millones de paraguayos que viven en la Argentina y que están viviendo en ese momento ahí, porque esto obviamente, esto mañana va a tener, hoy mismo ya estará teniendo repercusión en la prensa argentina. Seguro. Seguro. Bueno, vamos a lo nuestro, al tema por el que queremos analizar hoy y quiero arrancar con Rubén Ramírez, que fue canciller un poco, que nos puede dar este contexto. Paraguay es un país atractivo para las inversiones por su estabilidad, previsibilidad, su macroeconomía estable, pero tiene otra cara, la cara de la debilidad institucional y de la inseguridad jurídica. En ese contexto, estas sanciones de Estados Unidos, nada menos que a un vicepresidente de la República electo, en ejercicio, y a un expresidente de la República que quiere volver al poder a través de su ahijado político, que justamente es Santiago Peña. ¿Cómo se ve, cómo se presenta al Paraguay con esos buenos números macroeconómicos, pero por otro lado tenemos aquí la sanción muy fuerte de Estados Unidos, que con esta sanción económica tiene una repercusión mundial y prácticamente le anuló totalmente a Horacio Cartes y cualquier negocio que pueda hacer, que son varios, por cierto? Sí, yo quiero partir de la base de señalando que estamos en un momento de cambio muy importante y es una transición que comenzó el 18 de diciembre pasado con las internas para elegir a los candidatos. Tuvimos la elección de un nuevo fiscal general del Estado que va a asumir ahora en el mes de marzo. Se reformó el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento de magistrado, y se va a elegir un nuevo ministro de la Corte ahora en el mes de marzo también. Tendremos elecciones generales donde se pone también un cambio no solamente en el Poder Judicial, sino en el Poder Legislativo. En nuestro país se renueva la totalidad de los curules de ambas cámaras y un nuevo gobierno en el Ejecutivo. De manera que vamos a tener un cambio estructural dentro del sistema institucional republicano. Es una gran oportunidad para que ese cambio realmente traiga para todos nosotros los paraguayos las condiciones de mejora que se merece el fortalecimiento institucional. Por otra parte, las medidas adoptadas por Estados Unidos son medidas unilaterales, soberanas de este país. Estados Unidos, en el combate contra la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, conformó una batería de herramientas. La primera es la Ley Patriota, que otorga al Departamento de Estado la facultad de investigar y de penalizar con la eliminación del acceso al territorio norteamericano. Después está la Ley Magnitsky, que es justamente aquella que le otorga al presidente de los Estados Unidos
la facultad de decidir a quiénes penalizar, y esta tiene la potestad el presidente de la República y la ejecuta a través del Departamento del Tesoro mediante la OFAC, que es justamente la oficina que controla los activos del exterior o de los extranjeros. Esta es una decisión política. Aquí no interviene el sistema judicial. Sin embargo, ninguna sanción puede venir cuando el presidente tiene que recibir un informe que le transmite la embajada o un legislador, sea un senador o un representante de la Cámara de Representantes, y envía esto a un comité integrado por 6 miembros del Departamento del Tesoro para que evalúen y constaten esta herramienta de manera que tenga consistencia, porque aun cuando no está en el sistema judicial, aquellas personas que son incorporadas a la lista OFAC, que tiene una serie de impactos económicos para la persona, para las empresas y para el entorno, y si los estados no toman las medidas correspondientes de evaluación y análisis de cumplimiento, también se puede trasladar a los estados. Hay varios países que son sancionados, que están sancionados por ese motivo. Por ejemplo, Nicaragua, porque el presidente Ortega está sancionado. Por ejemplo, Rusia. Por ejemplo, Irán. Es decir, Cuba. Hay una serie de países y otros que están en observación. Brasil, por ejemplo, está en observación por el caso de Brecht. Sí, le quiero preguntar. Usted dice si es que los estados no toman nota, también puede repercutir sobre los estados esta sanción personal, diríamos, individual contra una persona. No, dentro del sistema de cumplimiento. Dentro del sistema de cumplimiento. Las personas... para circunscribirnos a un caso que tenemos en Paraguay, que es el caso Horacio Cartes y el caso del vicepresidente Hugo Velázquez. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado paraguayo para que no se traslade esa corresponsabilidad, diríamos, o esa sanción también al Estado paraguayo? Hay dos ámbitos. El Estado y el privado tienen que hacer una serie de acciones de debido cumplimiento. El plazo que se le otorgó a las empresas del expresidente Cartes es el 27 de marzo, es decir, a los 1 minutos de inaugurado el 27 de marzo, a las 12:01 del 27 de marzo, AM, de acuerdo con la resolución de OFAC. Todos los mecanismos de control de nuestro país, Senat, CEPRELAT, Comisión Nacional de Valores, tienen que implementar el proceso de debido diligencia para que el Estado tome las precauciones y que se vayan a cumplir todos los procesos rigurosamente, así como la superintendencia de bancos y la superintendencia de seguros como contralores del sistema financiero. Otro de los efectos que puede tener, en primer lugar, es sobre el privado, es que al mismo tiempo tiene que tener una asesoría muy importante en materia de cumplimiento, porque los bancos pueden perder la corresponsalía si es que incumplen la sentencia que se aplica, porque esta decisión de incluir a la OFAC, al presidente Cartes, al vicepresidente Velázquez, tiene una serie de medidas que prohíbe a los ciudadanos norteamericanos y aquellas empresas vinculadas con negocios con Estados Unidos. La mayor parte del movimiento financiero de nuestro país pasa a través del sistema de pagos de Estados Unidos, llámese SWIFT, y las transferencias a través de los bancos corresponsales que actúan en Estados Unidos. De manera que ese es un valiosísimo instrumento. El 50% del ahorro de los paraguayos está en dólares. Es decir, el 50% del ahorro de todos los paraguayos es en dólares. El mercado en dólares en nuestro país es muy importante. Al señalar esto, es
imposible que se apruebe una medida de estas características por parte del Departamento del Tesoro sin haber constatado todo. Y te decía esto porque, aun cuando es muy complejo, aquellas personas incluidas en la lista OFAC tienen la posibilidad de recurrir a un pedido de reconsideración presentando los argumentos por los cuales ellos consideran. En primer lugar, requerir de qué se lo está acusando y cuáles son las denuncias que los condujeron a esa sanción. En segundo lugar, pedir una reconsideración administrativa. Y por último, que es lo más complejo, es recurrir al sistema judicial norteamericano para que intervenga sobre la OFAC. Ahora bien, la OFAC es una dependencia del Departamento del Tesoro y la decisión en el marco de la ley Miniski no depende del sistema judicial, aunque el sistema judicial pudiera requerir modificaciones. Sobre este punto, Víctor Raúl. Ya. A mí me gustaría hablar un poco desde la perspectiva de los mercados para ampliar el excelente análisis de Rubén. Y quiero brevemente nomás tocar la sanción e ir a un control de daños, que es hacia donde deberíamos ir los paraguayos. El Partido Colorado mismo, un partido grande, debería hacer control de daños. La Sociedad Financiera Paraguaya también va a hacer, debe hacer. Ahora ya ni siquiera va a ser el presidente del Partido Colorado el que va a firmar el contrato de préstamo, de créditos. Creo que hoy se decidió a la tarde, si no estoy equivocado. Sí. Y hay que ver si los banqueros van a aprobar un contrato firmado violando aparentemente el marco jurídico interno de dicho partido. Mañana puede cambiar el presidente de ese partido y puede no pagar. Entonces hay que ver todas esas cosas internamente. La sanción, como dijo Rubén, se basa en un marco normativo. El fundamento normativo es el decreto 13818, allá le llaman orden ejecutiva. Sí, que viene detrás de la Magnitsky, ya también tú lo señalaste. Y ahí dice claramente por qué lo sancionan y para qué lo sancionan. Lo sancionan para que cambie sus hábitos y su conducta en los mercados económicos y políticos, porque lo consideran a él, dice esa propia orden ejecutiva, una amenaza para la estabilidad de los sistemas económicos y políticos por facilitar la actividad de personas peligrosas. Grave es la sanción en realidad, no es así algo sencillo. Y por socavar las instituciones democráticas, es política. Y entonces hay que entender que eso genera, los analistas de mercado le llaman asimetría de información e incertidumbre operacional, dice, de las instituciones. Y hoy en Paraguay y en la sociedad internacional, alrededor del futuro, después de las elecciones, hay asimetría de información, eso quiere decir incertidumbre, y hay una ineficiencia operacional de las instituciones. La prueba hasta hoy el Partido Colorado. La palabra más temida en economía es incertidumbre, ¿verdad? Claro. Porque los mercados, nosotros los economistas somos psicólogos sociales nomás, que sabemos sumar y restar, multiplicar, dividir. A un punto tal, o sea que quiero dividir un poquitito. Entonces ya dije cuál es la sanción. Ahora digo, tenemos que hacer el control de daños, la incertidumbre que genera esto, y tenemos que procurar que esto no se incendie en realidad. Y nosotros tenemos que tranquilizar a los mercados. Ese es nuestro rol. Y yo creo que no va a pasar nada dependiendo de cómo actuamos. Dependiendo de cómo actúe la Sociedad Financiera Internacional. Léase calificadoras de riesgos. Ese es en el ex post. Y los paraguayos, el sistema judicial y las votaciones del 2023, ahora en abril, ex ante y ex post, nosotros podemos tener un resultado u otro. En el ex ante, yo creo que la sanción de Horacio Cartes todavía no causó ningún daño y puede no causar ningún daño y puede mejorar la calificación del riesgo país. Voy a respirar un poco. Sí, ¿por qué mejorar? ¿Es para empeorar o para mejorar? Esa es la parte. Si el sistema judicial confirma la hipótesis que vino de afuera, después del 2023. O sea, si
¿Hay proceso de extradición? No, acá nomás tenemos que liquidar el expediente. En Colombia le metieron preso a Pablo Escobar y mejoró el grado de inversión. Bueno, no va a mejorar entonces el grado de inversión. Depende. Por eso dije, los economistas siempre tenemos dos lados. Si pasa esto o si pasa aquello. Si la calidad institucional paraguaya confirma las acusaciones que hicieron desde los Estados Unidos, si el sistema financiero paraguayo confirma un montón de cosas, puede mejorar nuestro grado de inversión, porque quiero explicar, Brasil tuvo grado de inversión en el 2008, perdió en el 2015, y voy a explicar a qué se fijan, en qué criterios se fijan las calificadoras de riesgo, y ese es el ex post. Voy a primero al ex ante. Los paraguayos estamos en una situación, voy a hacer una metáfora futbolística, lo acabo de ver a Rubín ahí, el futbolista, el deportista. Nosotros estamos delante de un penal. Podemos ser Tacuara Cardoso o Messi, dependiendo de cómo votemos en el 30 de abril. Si nosotros los paraguayos escogemos la continuidad, Tacuara Cardoso, erramos nosotros, 5 años vamos a esperar para tener grado de inversión, y ningún inversor extranjero, pregúntenle a Luxic, el chileno, va a querer venir al Paraguay a ampliar la capacidad productiva de los paraguayos, a mejorar la calidad de la gobernanza corporativa, la tecnología productiva paraguaya, etcétera. Ese es dependiendo. Ahí fuimos Tacuara Cardoso. Y si metemos el gol y hay alternancia, existe la posibilidad de que y acá estuve mirando cómo en Brasil se dio, de que las calificadoras de riesgo mejoren nuestro grado de inversión. Porque si no cambia el grado de inversión, podemos ver de dos maneras. No cambió por la debilidad institucional judicial paraguaya, la debilidad de los órganos reguladores en el Paraguay, le hace CEPRELAB, etc. Entonces las calificadoras van a decir, no vamos a mejorar, nosotros estamos a un paso del grado de inversión. Porque hay calificación y hay outlook, perspectiva. Nosotros estamos en perspectiva positiva en el último grado. Si no cambia, podemos decir, qué lástima, votamos mal, no cambió, pérdida. Pero otros dirán, si no cambia y no cayó, aunque elijamos mal, qué bien, fue saldo positivo. Si no cambia, quiere decir que no cambia. Hay gente que dice, en Perú, es un desastre, igual nomás no cambió el grado de inversión, dicen algunos. Sin embargo, en Brasil, en el 2008 tuvieron grado de inversión, y en el 2015 la bicefalía Dilma Lula y el desorden y la corrupción, sea verdad o sea mentira, perdieron el grado de inversión en el Brasil en el 2015. Perdieron el grado de inversión en el 2015 y le metieron preso a Palocci. Le metieron preso a uno de los corruptos que devolvió plata. Perdieron el grado de inversión, hasta hoy no tienen. Entonces hay que mirar un poco qué pasó con los otros que se portaron mal y no hicieron caso. Yo trabajo en Curitiba, trabajé mucho tiempo con el IBMEC, Fundación Getúlio Vargas, IBMEC. Luis Rossi, profesor del IBMEC, Instituto Brasileño de Mercado de Capitales, hizo un artículo sobre lo que pasó con Brasil y les quiero explicar brevemente nomás. Él dice que además de las variables económicas, para ver si va a haber mejoría o no en el grado de inversión, que es el mejor indicador que tenemos, Luis Rossi dice, ¿cuáles son las variables económicas? Crecimiento, estabilidad fiscal, no hay mucha inflación, puede pagar su deuda esta persona, este país. Porque hay dos grados, hay personas jurídicas y países. En este caso se dice grado de inversión soberano o grado de inversión corporativo, si es una empresa. Y Luis Rossi dice, estos tipos miran y después dicen, ¿va a pagar o no va a pagar? Y hay algunos indicadores muy importantes. Moody's y Fitch evalúan la calidad de las agencias reguladoras. CEPRELAB, ¿se le punió o no se le punió por lavado de dinero a esta gente? Si no se le pune, no va, hubo un daño.
porque no se le punió. Y voz, transparencia, democracia. Sin embargo, Standard & Poor's, corrupción, enfoca corrupción. Las agencias también tienen sus especificidades. Y con respecto a la corrupción, los escándalos generan inestabilidad que atrapallan o andamento de las reformas. O sea, ellos dicen que si hay escándalos, nada va a cambiar. Y ellos quieren que cambie, que mejore la calidad institucional de un país. Y dicen algo muy jodido que estuve leyendo acá. Dice, el canal de contaminación de la cuestión política impide el avance de la reforma, dice Sergio Werland, director de Itaú y es director del Banco Central del Brasil. Y dice algo peor, si algún populista que ya tiene luego experiencia de haber endeudado al país, ustedes pueden poner el nombre, puede entrar a gobernar ese país, estoy hablando del Brasil, no vamos a llegar al grado de inversión. Y le descalificaron al Brasil del grado de inversión. Y acá quiero explicar y termino. Hay una alta correlación entre corrupción y mejoría de la calidad de vida de la gente y grado de inversión. Porque si vos agarrás y haces una regresión, hoy estuve tuiteando, del logaritmo natural del ingreso per cápita y una regresión del logaritmo natural, álgebra, estadística, con el índice de corrupción de transparencia. 28% es la elasticidad. Por cada 2,8 que mejoramos en la tabla de transparencia, nuestro ingreso per cápita mejora 10%. O sea que es un mal negocio esto que está pasando. No es por una cuestión de irnos al cielo, que acá las instituciones tienen que confirmar lo que se hizo y se dijo afuera. Y así solamente vamos a tener grado de inversión y vamos a tener crecimiento de la economía. Muy concreto es esto. Perfecto. Bueno, tengo que ir a una pausa y a la vuelta de la pausa prepárate, doctor Boxia, porque es tu turno. Así que enseguida volvemos. Bien, seguimos en contexto aquí con nuestros invitados Rubén Ramírez Lescano, Alfredo Boxia y Víctor Raúl Benítez. Te toca el turno, doctor Boxia. Bueno, sos un analista agudo y decíamos, ¿qué más se le puede estigmatizar a Paraguay aparte de ser primeros o segundos en corrupción, la peor educación de América, el peor país en infraestructura? Es decir, y ahora esto. Bueno, mira, una raya más no le hace nada al tigre. A ver, el doctor Rubén Ramírez hizo un excelente un pantallazo sobre la cuestión jurídica y de relaciones exteriores. Y Víctor Benítez nos habló de las consecuencias económicas. Y justamente, como carezco del entrenamiento técnico suficiente como para referirme a los temas que ellos hablaron, me gustaría hacer un comentario sobre las cuestiones políticas, ¿verdad? A mí me da la impresión de que Paraguay es visto desde afuera como un país que genera pocas noticias, pocas veces noticias provenientes del Paraguay llegan a los diarios argentinos, uruguayos o brasileños, ¿verdad? Se nos conoce poco y somos siempre ese país en donde casi nunca pasa nada, muy estable, que en algunos aspectos es positivo, por su ganadería, su soja, su estabilidad monetaria. Pero por otro lado es un país raro, empezando por este dato anómalo e insólito de que el mismo partido esté gobernando desde hace 7 décadas, ¿verdad? Eso no se ve en el mundo. Eso necesita alguna explicación que va más allá de lo político y que requiere esfuerzo intelectual, cultural, sociológico, histórico, para entender por qué ocurre eso, ¿verdad? Pero creo que desde afuera nos ven más bien como un país pequeño con problemas a los que vos te referiste, problemas sociales que en otros lados están mejor resueltos, pero sobre todo un país en donde hay una gran inseguridad jurídica, ¿verdad? Un país donde lo que falta es institucionalidad. Cuando tanto el doctor Ramírez como Víctor Benítez hicieron sus análisis, hablaron 2 o 3 veces cada uno de la debilidad institucional. Y ahí está la clave del problema.
Si vamos a la coyuntura, lo que probablemente se vea es que desde hace una década la figura hegemónica de Horacio Cartes en la política paraguaya ha desplazado ciertos sectores del poder y ha puesto que todos los focos de la atención pública estén centrados en él, tanto cuando fue presidente como cuando dejó de serlo, cuando perdió su delfín, pero él no perdió su poder, y hasta ahora que tiene muchas posibilidades de volver al poder a través de Santi Peña. Puede volver al poder a través de Santi Peña, claro que puede hacerlo, porque en muchos aspectos, como todos saben, estos, comillas, ataques que vienen desde afuera, desde los Estados Unidos, hacia la figura principal de Honor Colorado, que es Horacio Cartes, pueden hacer que la ANR apele a esos sentimientos de identidad y se abroquele más y termine siendo beneficiado electoralmente y pueda ganar. Como también puede ocurrir que haya alguna señal un poco más fuerte de estas dos que ya dio Estados Unidos y que haya un pedido de extradición, por ejemplo. Y eso puede destartalar en minutos una estructura política que depende exclusivamente del dinero de Cartes. Nunca sucedió esto en la historia paraguaya. Nunca sucedió que el liderazgo tan personal de un líder político no se sustente ni en el discurso, ni en la ideología, ni en la estructura, ni en la historia partidaria, sino exclusivamente en su cuenta bancaria. Si ocurre un fenómeno extraño, tan brutal como es la extradición, ese castillo de naipes se derrumba en minutos, no digo luego ni en días. Se acaba el apoyo periodístico que tiene, se acaban sus socios, se acaba la lealtad, se acaban las posibilidades de Santi de ganar las elecciones. Es decir, el mundo mira un poco extrañado, mejor dicho, a ver si estos fenómenos que están ocurriendo son suficientes para que pierda el candidato de Cartes. Si eso ocurre, bueno, será beneficiada la oposición y habrá de nuevo una interrupción a la hegemonía colorada, será interesante de ver. Pero si no ocurre, vamos a analizar la posibilidad que vos manejabas, de que no ocurra, de que esto no sea suficiente para torcer un rumbo político que lo tiene todavía seguramente a Santi como favorito. Ahí yo auguro un futuro nefasto para este país. Nunca dieron resultados los gobiernos bicéfalos. Siempre nos llevaron y han llevado a otros países a violencia y a caos. Pero acá, Y acá no, la Alfredo, violencia. tuvimos casos de doble comando con Juan Carlos Guasmosi, que tuvo una crisis de gobernabilidad casi sus 5 años, y por supuesto el doble comando con Raúl Cubas y Lino Oviedo, que terminó en tragedia política. Sí, Cubas al gobierno y Oviedo al poder. En realidad eso no funciona, eso lleva a un caos institucional más grande del que ya tenemos, ¿verdad? Así que ese es el encuadre que yo haría, ¿verdad? El pronóstico que tiene el Paraguay sin la intervención de Estados Unidos podría ser favorable a corto plazo para una victoria de Santi. Pero como país creo que son las condiciones ideales para un gran caos político. Porque el siguiente paso de Horacio Cartes, inmediatamente después de la victoria de Santi, va a ser volver a hablar de la enmienda constitucional para buscar su propia reelección. Él es un hombre que hoy, más que ver cómo se embaraza del 50% de que tienen todas las empresas, está pensando en un mameluco anaranjado o amarillo, como un futuro cercano. Y encima, Hiari Yargeljico, no van a aceptar transferencias ficticias, dice. Eso complica de manera increíble las noches de sueño. Muchos testaferros se quedaron con las ganas. Así es. En cuanto a las sanciones que hubo en Paraguay
No es el primero Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, ni serán los últimos, como dijo el embajador en la conferencia de prensa, de declarados en principio significativamente corruptos. Tuvimos casos anteriores a ellos, como el caso del ex fiscal general Díaz Verón o del diputado Ulises Quintana, pero se habla pues que son 3, diríamos, los procesos. La sanción política, que es ser inelegible, diríamos, para entrar a Estados Unidos, o el retiro de visa, como le decimos coloquialmente. El segundo son las sanciones económicas y el tercero es pedido de extradición. En el caso de estas personas que cité y otros declarados significativamente corruptos, se quedó ahí, se quedó en la sanción política. O sea, no pasó de ahí. Sin embargo, con el caso Hijazi, Estados Unidos pasó del 1 al 3. O sea, lo llevó, diríamos. Hubo pedido de extradición, creo que lo declaró inelegible para entrar a Estados Unidos y pasó directamente al tercer escenario, que es la extradición. Canciller, conociendo usted cómo funciona la diplomacia, y usted dijo una frase que yo anoté: Estados Unidos no toma medidas sin haber constatado todo. Y la vinculación que hace Estados Unidos contra Cartes, probablemente el más grave, es el vínculo con el terrorismo. Esa es. ¿Verdad? ¿Usted cree que dando este primer paso, que fue la sanción política del Departamento de Estado, el segundo paso, que es la sanción del Departamento del Tesoro, es ineludible que se dé el tercer paso? Para mí sería muy soberbio anticiparme a las decisiones que puede tomar Estados Unidos. Sí es una posibilidad que Estados Unidos no se va a privar si considera de que persiste una amenaza en continuar con un sistema de corrupción, con el lavado de activos o con el terrorismo del cual se acusa a estas personas. En Paraguay hay 18 personas en la lista OFAC, en Argentina hay 22, en Brasil también hay 18, pero va a depender de cuáles son las circunstancias y lo que es más importante, para pasar al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia lo dirige el fiscal general o el procurador general también de Estados Unidos. Por eso no se llama secretario de Justicia, es el fiscal general. Al pasar allí, es todo un proceso que se tiene que dar, a través del cual se solicita la extradición. Es decir, esto se pide, ya sea la embajada de Estados Unidos en Asunción comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud de extradición y a los procesos dentro del esquema jurisdiccional paraguayo, o comunica al Departamento de Justicia a la Embajada de Paraguay en Washington y ahí se prosigue. Y es el sistema judicial paraguayo el que tiene que tratar y aprobar esa extradición. En el caso de Hijazi fue en menos de 24 horas la autorización de extradición. Y esto depende de cómo se sustancie todo digamos que el pedido de extradición. No es un tema fácil, es un tema que obviamente tiene que seguir todos los procesos y sustanciar todas las pruebas para que el Departamento de Justicia tome esa decisión. De manera que es una de las facultades que tiene. Por eso te decía, Estela, de que Estados Unidos, en el combate a la corrupción, en el combate al lavado de activos, al terrorismo, en el combate al sistema delictivo internacional, tiene una batería de herramientas. Algunas del Poder Ejecutivo, como la ley Magnitsky, que sanciona a través del Departamento de Tesoro, otro a través del sistema judicial y generalmente el Departamento de Estado es el gran orientador a través de su embajada y de especialistas. La ley Patriota es la que autoriza a las diferentes agencias a investigar, bajo autorización del sistema judicial, a recabar información, a intervenir comunicación, siempre bajo la autorización de la Fiscalía General de Estados Unidos,
para poder consustanciar toda la documentación y de esa manera se van armando los distintos escenarios. Desde las sanciones de significativamente corrupto o la inelegibilidad de un ciudadano a ingresar al territorio norteamericano hasta el pedido de extradición para someterse a la justicia norteamericana. Vale la pena aclarar, y yo te decía al principio, de que es una decisión unilateral y soberana de Estados Unidos, porque el marco en el cual se desenvuelven estas acusaciones y procesos es en el marco jurídico e institucional de los Estados Unidos. Es decir, más allá de los acontecimientos de nuestro país, del marco legal paraguayo, puede haber cuestiones que sean sancionables en Estados Unidos y no en la justicia paraguaya. Es por esto que Estados Unidos, bajo su sistema, y de aquellas personas que actúan dentro del territorio, ya sea del territorio físico de los Estados Unidos, del territorio financiero, comercial, es decir, o empresarial, es una cuestión que para Estados Unidos la extraterritorialidad de la aplicación judicial e inclusive fiscal es parte de sus atributos y en ese contexto es que se moviliza. Ya. Bueno, yo tengo que hacer otra pausa, pero por supuesto la misma pregunta, a ver si tienen ustedes la misma visión que acá del ex canciller con respecto a si Estados Unidos dio el primer paso y el segundo paso con respecto a Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez. ¿Se dará o no el tercer paso? A la vuelta de la pausa. Bien, volvemos ya al último bloque de En Contexto y un poco para hablar de este tema. Hoy el fiscal Osmar Legal comunicó que recibió la información de Estados Unidos con respecto a Hugo Velázquez. Esta acusación que hizo Estados Unidos con Hugo Velázquez, pero que en principio él no veía elementos como para imputar. La verdad que no conocemos el documento, no dio a conocer el fiscal Osmar Legal, pero en principio él decía que Estados Unidos remitió el informe sobre el vicepresidente Hugo Velázquez y que en un principio él veía que no tiene los elementos suficientes para iniciar una investigación. Seguramente mañana probablemente tengamos mejor información sobre ese punto, pero mientras tanto le quiero preguntar a Víctor Raúl Benítez, lo mismo que le preguntaba al ex canciller Ramírez. Estados Unidos dio el primer paso y el segundo con respecto a Cartes y Hugo Velázquez. ¿El pedido de extradición se va a dar o no? A tu criterio. Sí. Todo depende de cómo reaccione el señor expresidente y su equipo de negocios y sus abogados ante lo que dice la propia sanción. No es para castigarlo y sacarlo precisamente del mercado, sino que es para que cambie sus hábitos sociocomportamentales en los mismos. Él tiene que cambiar su teoría del negocio para eso. ¿Cuál es su teoría del negocio? Su teoría del negocio es, en un mercado extranjero, que es el Brasil, él es proveedor de bandas de delincuentes. Esa es su teoría del negocio. Ahí se fondea. Trae ese dinero. La otra vez me dijeron que él reinvierte eso en Paraguay, me dijo una colega de vosotros. Y yo pensé que eso se llamaba lavado, no reinversión. Cuando tú traes un dinero de la economía subterránea, inviertes o reinviertes y con eso fondeas actividades en este mercado que es el paraguayo, aunque aquí esté todo controlado por la SET y esté todo dentro del marco formal, vende con boleta legal, todo. Esa es su teoría del negocio. Y yo no creo que los OSINT, Open Source Intelligence, que son esos sistemas, entre paréntesis, vamos a saludar a los norteamericanos, nos están escuchando, ¿verdad? Saludos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no creo que ellos no sepan de que así funciona ese negocio. Y yo no creo que los norteamericanos no sepan que la red o los canales de distribución, el channel marketing del tabaco, que acá es formal, que allá es informal,
esté manejado por redes criminales. Y eso lo dice Interpol, la Unión Europea y el Departamento de Justicia norteamericano en un informe que leí la semana pasada que circula aquí en Paraguay, original estuve leyendo, que en Paraguay, detrás de Colombia, somos el número 2 en el mercado del crimen. El crimen tiene mercados. Y si él no cambia esa su teoría del negocio, es posible que den el paso 3. De hecho, le dijeron luego, salite del 50% mayoritaria en estas empresas y el ecosistema de él informal también le están monitoreando. No solamente le van a monitorear en el ecosistema formal de sus negocios. Algunos dicen en Brasil, donde yo enseño y leo también los diarios y leo a organizaciones que combaten la corrupción allá, que el tabaco en el Brasil es manejado por el PCC. No es solamente esa cuestión árabe, donde hay cuestiones de facilita las actividades de personas peligrosas, dice la sanción. 13818 es la orden ejecutiva. Y acá en Paraguay, yo tengo también información de que el PCC es el mayor dealer de droga en Paraguay. Allá es dealer de tabaco informal y acá el PCC ya está, ya se mató gente del PCC acá, ya se metió preso y todo acá. Y todo eso comenzó... ¿Manejan las cárceles de Paraguay? No hay nada que decir. Entonces, mi querida Estela, parece que hubo lo que se llama mecanismos de adaptación competitiva, dicen, entre Brasil y Argentina, cuando yo te vendo motor y vos me vendés cubierta y montamos los vehículos, y entonces se llama mecanismo de adaptación competitiva, se llama cuando hacemos integración de procesos productivos entre dos mercados. Así como hay en el formal, yo creo que Paraguay es, de hecho, un protectorado del sector informal de la economía paraguaya, con serias limitaciones en su soberanía. Paraguay no es luego un Estado soberano, sino que casi es un protectorado brasilero del sector informal, ni siquiera de Brasilia. Esa es mi tesis, luego que escribo siempre. Entonces yo creo que si cambia su teoría del negocio, la teoría del negocio es cómo vos haces caja, cómo ganas plata, dónde haces tu markup. Yo lo que entiendo, cuando miras los 70 RUCs del señor expresidente, 3-4 RUCs nomás son los que generan rentabilidad. El resto son RUCs que en realidad no generan mucha rentabilidad. Vasa, Bebidas del Paraguay y Tabesa nomás tienen alta rentabilidad. Y el que más rentabilidad tiene Tabesa, que es el que fondea otra vez las otras inversiones en la diversificación de unidades de negocio estratégica que él tiene. Y muchas de estas le deben nomás plata a él también. Vos mirás y aparece en su declaración de jurada, cuando fue hombre público. Y cierro con esto. Te respondo ya. No va a venir ninguna extradición si cambia sus hábitos sociocomportamentales. Y puede venir si no cambia sus hábitos sociocomportamentales en los mercados. En Brasil hay una experiencia similar. El señor Cartes puede llegar al grado de inversión todavía. Batista, el dueño de JBS, sancionado con 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. Además de perder todos sus derechos modelo OFAC en los Estados Unidos, se recuperó y hoy tiene grado de inversión, uno de los mayores frigoríficos brasileños. O sea, pero dice ahí, del mundo. Fíjate que uno de los mayores frigoríficos del mundo entró, no, él en la OFAC, multado por 800 millones de dólares. Hace poco recuperó grado de inversión. Ojalá mañana, ¿por qué no? Bebidas del Paraguay pueda tener grado de inversión, pero tiene que cambiar sus hábitos sociocomportamentales en los mercados y tiene que dejar de fondearse en los mercados del crimen, como dice escrito Interpol, Unión Europea, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en un documento que está acá. Paraguay número 2 detrás de Colombia. Alfredo. Mira, si me preguntas si va a ser extraditado o no, la respuesta es no sé. Pero me tranquiliza saber que no creo que haya un solo paraguayo o paraguaya que pueda responder esa pregunta hoy en día. Así que puede que sí, puede que no.
O como decía una amiga mía, hay que dice que sí, hay que dice que no y hay que dice que no sabe. Saludo a ella. Te está viendo. Que no debe estar viendo, sí. Bueno, de todos modos, agrega un ingrediente, como me dijo alguien muy importante hace poco, emocionante a esta etapa final de la campaña. Resulta que sobre Cartes, ocurra o no la extradición, hasta el 30 de abril va a estar flotando sobre su cabeza una especie de espada flamígera que lo puede cambiar todo. Imagínate lo emocionante que puede ser que mañana, que es jueves, por ejemplo, a las 10 de la noche, hayan comunicado de la embajada invitando a los periodistas a una reunión de prensa a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana. Es que buena parte del país no va a dormir. A ver, ¿con qué nos vienen los yanquis ahora, verdad? ¿Será ese el famoso tercer paso? Bueno, y al final, si uno mirara desde afuera, diría, bueno, pero ¿qué es lo que tanto? Cartes es un expresidente. ¿Cuántos expresidentes? El de Honduras también se fue extraditado. Es que no es eso. No se trata de la figura de un expresidente. Se trata de la figura más poderosa de la historia reciente de este país. La figura política, que sigue tan vigente como cuando era presidente de la República. Tanto es así que la gente le mira a Santi con una especie de capitis diminutio en todos los aspectos. Esa imagen que vimos por televisión hace unos días, con Cartes haciendo así en un acto de la Junta de Gobierno y ¿qué pasa que no llega? Era en una reunión de empresarios, parece. En algún lugar. Una reunión En la Puertos, Junta. en Puertos. En Puerto, perdón. En Puertos. O retándole, peor todavía, retándole públicamente. reclamó públicamente. Es la hora, si quiere ser presidente, tiene... Ese tipo de cosas demuestra una superioridad de poder enorme. Entonces, la cuestión no es simplemente la extradición de un expresidente de la República, sino del más poderoso político paraguayo, y ahí arrastro a Santi también. O sea que es demasiado importante para el país lo que pueda suceder o no desde el lado de la embajada. Lo que Víctor Benítez nos plantea, yo sé que él no tiene una pizca de ingenuo, es simplemente un ejercicio, un ensayo intelectual sobre las posibilidades. Él sabe muy bien que ni las instituciones paraguayas pueden corregir esto, ni Cartes puede cambiar demasiado su modo de hacer política. Cartes es un señor que tiene al tigre atajado de la cola. No lo puede largar, porque si lo larga se lo come. Y mientras esté atajado de la cola, los Estados Unidos van a decir, miren, no quiere largarlo. Entonces, él no tiene muchas otras posibilidades, porque él lidera, como uso una expresión de Víctor Benítez en sus artículos de hace poco tiempo, él lidera un mercado de secuaces. Capitalismo de secuaces. Un capitalismo de secuaces, ¿verdad? Entonces, eso es muy productivo hoy en día económicamente, financieramente, pero es insostenible en el tiempo. Es como la deforestación, te da soja hoy pero te asegura hambre para mañana. Es insostenible para los Estados Unidos, es insostenible para el país. No se puede sostener en el contrabando de tabaco y el reingreso de divisas para el lavado toda la estructura del poder político paraguayo. Si no se va extraditado, algún día va a terminar muy mal esto, por cuestiones políticas internas. Así que creo simplemente que ojalá ocurra lo inverosímil, lo imposible, prácticamente anecdótico desde el punto de vista del planteamiento que hizo Víctor, que se regenere, que cambie su estilo de negocios, que tenga el grado de inversión, que se dedique a otras cosas y que abandone los negocios ilícitos que hace hoy. Eso no va a ocurrir, y si no ocurre, es insostenible. Bien, yo les agradezco muchísimo por su participación y como despedida, en 2 minutos más o menos de cada uno, me gustaría que me digan qué creen que va a pasar el 30 de abril y qué o quieren que pase el 30 de abril.
Estamos viviendo un proceso muy complejo, como todos observamos y somos testigos de que la situación que se plantea en el escenario internacional, como estas decisiones del gobierno de Estados Unidos impactan directamente en la política. Estamos observando al mismo tiempo un proceso de candidaturas que se van consolidando. Yo creo que hay una suerte de dos opciones que hoy se plantean, y no quiero ser injusto con otros candidatos. Hay 13 candidatos a la presidencia de la República, pero yo creo que hoy se plantea una disputa cierta entre Santiago Peña y Efraín Alegre, con resultados todavía impredecibles. Asistimos a una guerra de encuestas. Y todo va a depender de cómo trabajen, de qué manera vayan abordando mensajes, pero también hay una preocupación que tengo que es importante: la gobernabilidad. Vemos cualquiera lo que gane ocurre, tiene problemas. Cualquiera de los que gane tiene problemas, de los 13 candidatos. Y también digo lo mismo: esa alternancia, gane quien gane. Sí. Es decir, hay alternancia. Cuando uno dice, preguntaba Alfredo, quiero entender por qué el Partido Colorado está hace 70 años, porque el Partido Colorado tiene sus propias divergencias y propuestas. Puedo estar de acuerdo o no con cada una de ellas, pero hay ofertas en la relación sociedad-estado-mercado, una más asociada a la sociedad, otro más al mercado y otro más al Estado. Entonces, va a haber transición de todas maneras. Y creo que los paraguayos tenemos nuevamente la oportunidad de elegir a quienes creemos, a quienes nos convenzan. Y son 67 días los que quedan para estas elecciones, y obviamente con las turbulencias que implican todo este proceso preelectoral, que además genera mucha energía, fuerza, calor y discusiones en toda la sociedad. Conozco muchas familias que tienen visiones opuestas de los candidatos, y hay algo: si bien los partidos políticos son muy importantes en nuestro país por la cantidad de afiliados que tienen, etcétera, también es cierto que el candidato hoy día es el que puede generar una mayor o menor adición de acuerdo a cómo se plantea sus propuestas a la ciudadanía. Gracias, doctor. Gracias. Me queda un minuto para... Bueno, cortito. Yo ya estoy acostumbrado luego que me cortan así el último. No te puedes quejar en este programa. Hoy hablaste mucho. No, la otra vez me dijeron, me cortaron. Bueno, cortito nomás. Pasa que a las 10:20 tengo que entregar. Ya. Sí. Yo solamente digo que el grupo político mayoritario que va a votar o que puede votar habilitado para abril no es ni el Partido Colorado ni los liberales, los sin partido. Si vos mirás, 4.800.000, los sin partido es el grupo mayoritario. Depende mucho de cómo se comporte ese grupo, los sin partido, para ver qué va a pasar. Por otro lado, hay que ver si una narrativa consistentemente presentada genera la ilusión de inevitabilidad. Ganó ya Peña, dice. Eso no es así. No está bien presentado. No es inevitable, o sea, es evitable eso. Y por otro lado, también creo que depende mucho si cómo manejan ellos en los próximos días el voto miedo, voto esperanza y el voto contra. El voto miedo, 3 clases de voto nomás hay: voto contra, voto esperanza y voto miedo. No sé quién va a ganar, y si lo sé no te lo voy a contar gratis, ¿verdad? Entonces, cualquiera puede ganar esta elección. Va a ser una elección volátil y desafecta. Volátil quiere decir, hoy estoy ganando, a la tarde esto de Sandy, hoy le bajó unos puntos. Mañana puede estar otra vez arriba. ¿Cómo se dice? Meme se dice. Un meme te puede sacar de puntear una elección. Cualquiera puede ganar, va a haber muchos votos desafectos. Ese es, no le voy a votar nomás a mi partido. También puede pasar eso. O sea, cualquiera gana esta elección. Rebote frente al arco va a ser. Te comió los 3 minutos. Sí. Te queda un minuto. Un minuto. doctor Boxia. Qué cosa. No, bueno,
Gracias por la invitación, ha sido un placer estar aquí. Una palabra sobre las encuestas. El doctor Ramírez nos habló de guerra, encuestas y Víctor también. Y bueno, yo creo que la elección pasada estuvo marcada por una especie de lo que yo llamé un encuesticidio planificado. Sí. Le cocinaron a Efraín la percepción de que iba a perder con unas encuestas que decían que iba a ganar 30 puntos. Por 30 puntos Mario Abdo, ¿verdad? Y ahora... Se equivocó con un cerito nomás. Veo que la oposición, la concertación, lanzó sus propias encuestas, sí, en donde Efraín ya gana por 3 puntos, ¿verdad? Sí. No sé si son serias o no, no sé si hay que creer en alguna encuesta, pero logró su objetivo. Todo desde el lunes son los colorados los que están a la defensiva y explicando, no, sí, esa encuesta es mentira, etcétera. O sea, fue mediáticamente bien logrado. Pero a la gente en general le digo, no crean en ninguna encuesta, porque en América Latina y en nuestras elecciones recientes han fallado de manera estrepitosa. Así que por un buen tiempo tendremos que conformarnos con nuestra pobre y individual intuición para pensar quién puede ganar. El juego está abierto. El juego está abierto. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Gracias. Y bueno, a ustedes les digo que el miércoles volvamos a encontrarnos a las 21 horas. Buenas noches.